Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que la luz quebrara la oscuridad, antes de que el primer latido resonara en el pecho de un hombre, Dios habló. Y el universo escuchó. No había forma ni figura. Solo un vacío, un abismo sin fondo, y las aguas primitivas cubriendo todo. Entonces, Dios dijo, sea la luz. Y con esa palabra, la oscuridad fue desgarrada. Día tras día, con voz soberana, separó las aguas, formó cielos, hizo brotar la tierra fértil, sembró los cielos de soles y lunas, y llenó los mares de criaturas danzantes y los cielos de alas batientes. Pero todo eso fue solo el escenario. El acto central aún no había llegado. Dios se inclinó hacia el polvo y formó al hombre. No con violencia, sino con arte. Y luego, sopló en su nariz el aliento de vida. El primer latido del corazón humano marcó el amanecer de una nueva era. Su nombre fue Adán. Lo colocó en un jardín de belleza inenarrable, el Edén. Allí, bajo árboles que ofrecían fruto eterno, con ríos que danzaban como música líquida, Adán caminaba con Dios. Pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así, mientras dormía, de su costado nació la primera mujer, Eva, carne de su carne, compañera perfecta. En el corazón del Edén, donde la luz se filtraba como oro líquido entre las hojas eternas, crecían dos árboles. No eran simples plantas, eran portales de destino. Uno era el árbol de la vida, cuyas raíces tocaban el misterio de la inmortalidad, cuyas ramas susurraban comunión eterna con el Creador. El otro, oscuro y solemne, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era maldito, pero sí sagrado. Y sobre él, pesaba una advertencia directa de Dios. Del fruto de este árbol no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y entonces, ella apareció. No era humana. No era bestia. Era la serpiente, antigua y astuta, más sagaz que cualquier criatura. Y hablaba, sí, hablaba con una voz dulce y venenosa. Se acercó a la mujer. No con gritos. No con amenazas. Con duda disfrazada de sabiduría. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió, aún segura, aún inocente. Pero la serpiente tensó la cuerda. No morirán. Dios sabe que el día que coman, sus ojos serán abiertos. Serán como Él. Sabrán el bien y el mal. La fruta no parecía peligrosa. Al contrario, era hermosa. Brillante. Deseable para alcanzar sabiduría. Eva alargó la mano. La arrancó. La mordió. Y luego, Adán comió con ella. Y entonces, el universo se estremeció. En un solo instante, la inocencia se quebró como cristal. El eco de esa desobediencia rasgó el tejido mismo de la creación. La desnudez ya no fue pureza, sino vergüenza. El paraíso ya no fue refugio, sino amenaza. Dios los buscó. Ellos se escondieron. Ya no eran simplemente humanos. Ahora eran culpables. Y así, el Edén fue sellado. Querubines con espadas de fuego custodiaron el camino al árbol de la vida. La humanidad, nacida para caminar junto a Dios, fue expulsada, cargando consigo una herencia de polvo y una promesa. Después del pecado, después del mordisco, después de la vergüenza. Adán y Eva temblorosos, se esconden entre los árboles que antes los cubrían con gozo. Ahora se sienten desnudos, expuestos, separados. Y Dios desciende al jardín. ¿Dónde estás? Una pregunta que no busca ubicación, sino corazón. Y ellos confiesan. No con valentía, sino con excusas. La comunión se ha roto. El diseño original, fracturado. Dios pronuncia sentencia. No por crueldad, sino por justicia. Al hombre, sudor, tierra dura, mortalidad. A la mujer, dolor, lucha, deseo. Y a la serpiente algo diferente. Porque allí, en medio del juicio, surge una promesa. Un susurro de esperanza, escondido en palabras de guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Una profecía. Una semilla de esperanza plantada en el suelo del Edén arruinado. Una promesa de que un día nacería uno de mujer. Un descendiente, un guerrero, un redentor. La serpiente heriría, sí. Dañaría el talón. Pero ese hijo aplastaría la cabeza del enemigo. No sería fácil. No sería rápido. Pero sería definitivo. Porque aunque el hombre había caído, Dios ya había empezado a levantar el plan para restaurarlo. El Edén había quedado atrás.
La espada de fuego seguía girando en la entrada del paraíso perdido. Pero la vida continuaba. Adán y Eva, aunque exiliados, aún portaban la imagen de Dios. Y en medio del dolor, conocieron la promesa. Y entonces vino la vida. Eva dio a luz a su primer hijo. He adquirido varón con la ayuda de Dios. Lo llamó Caín, el primogénito de la humanidad. Luego, nació su hermano Abel. 2 caminos, 2 corazones, 2 destinos. Caín trabajaba la tierra, sudaba bajo el sol ardiente. Abel cuidaba rebaños, vivía entre pastos y brisas. Llegó el día de ofrecer sacrificios a Dios. Una ofrenda, un acto de entrega. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel, lo mejor de su rebaño, las primicias, la grasa, lo más puro. Y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero a Caín no le prestó atención. No por lo que ofreció, sino por cómo lo ofreció. Caín dio sin fe, sin alma, sin entrega. Entonces el pecado, esa sombra heredada desde el Edén, se agazapó en su corazón. La ira creció. Los celos lo consumieron. Dios le habló. ¿Por qué estás enojado? Si bien haces, serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta y te desea. Pero tú debes dominarlo. Caín escuchó, pero no obedeció. Un día, lo invitó al campo. Allí, entre las piedras y el polvo, levantó su mano contra su hermano y lo mató. La primera sangre fue derramada. No en guerra, no por defensa, sino por envidia. La tierra, que había recibido el aliento de Dios, ahora absorbía la sangre del inocente. Y Dios preguntó, ¿dónde está tu hermano, Caín? Caín mintió. Pero Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese día, la humanidad cruzó una línea nueva. De la caída al asesinato. Del error a la violencia. Y así, con la sangre de Abel, comenzó la historia del dolor humano. Pero también, la historia de un Dios que escucha la sangre derramada. Y no olvida. Los días pasaron. Los años crecieron como árboles antiguos. Adán murió. Sus hijos también. Y la humanidad se multiplicó. Pero no solo crecía el número de hombres. Crecía la maldad. La tierra, aquella obra perfecta que una vez escuchó la voz de Dios caminando entre los árboles, ahora resonaba con el eco de violencia, corrupción, egoísmo y oscuridad. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Y el corazón de Dios se quebrantó. El creador del universo se dolió en su interior. La sentencia fue clara. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero en medio de la sombra, brilló un nombre. Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre justo. Íntegro entre generaciones perversas. Dios le habló. No con castigo sino con propósito. Hazte un arca. Un barco gigantesco. No para cruzar un río, sino para flotar sobre el juicio. Un refugio de madera, medido por Dios mismo. Preparado para albergar a su familia. Y a cada especie, 2 a 2, de cada criatura viviente. Durante años, Noé construyó. Con cada golpe de martillo, el mundo se burlaba. Nunca había llovido así. Nunca habían visto tal locura. Pero Noé creyó. Y el día llegó. El cielo se oscureció. El viento cambió su aliento. Y el primer trueno sacudió el suelo. Entonces, las fuentes del gran abismo se rompieron. Las ventanas del cielo se abrieron. Lluvia. Como lanzas. Como lágrimas. 40 días y 40 noches. La tierra fue sumergida. Ciudades, montes, torre. Todo desapareció bajo un mar sin fondo. Solo el arca flotaba. Silenciosa. Sagrada. Como un vientre de salvación, meciéndose en medio del juicio. Y sobre esas aguas caóticas, Dios estaba gestando un nuevo comienzo. Las aguas del juicio habían retrocedido. El arca descansó sobre tierra firme. Noé y su familia descendieron y Dios les dio un mandato. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y así lo hicieron. Pero con el tiempo, la humanidad volvió a mirar hacia sí misma. No hacia Dios, sino hacia el cielo por sus propios medios. En una vasta llanura, los hombres se reunieron. Un solo lenguaje. Un solo propósito. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre. No sea que seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Era la Torre de Babel.
Un monumento no al Creador sino a la ambición humana. No buscaban a Dios. Querían ser dioses. Pero entonces, Dios descendió. No con rayos. No con catástrofes. Sino con una estrategia sutil pero imparable. Confundió sus lenguas. Donde antes hubo unidad, hubo caos. Donde hubo entendimiento, surgió confusión. Las voces se quebraron como espejos. Y el proyecto se detuvo en seco. Los obreros ya no podían colaborar. El ladrillo cayó de la mano. El orgullo de lo alto. Y así los hombres se dispersaron. Las naciones nacieron. Los idiomas florecieron como ramas de un árbol dividido. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Babel. Porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Una torre quedó inconclusa. Pero la historia apenas comenzaba. Las naciones se habían dispersado. Los idiomas se multiplicaron. Y la tierra se llenó de idolatría, caos y olvido. Pero Dios, que nunca olvida sus promesas, volvió a hablar. Y no habló a reyes, ni a imperios, ni a ejércitos. Habló a un solo hombre. Un nómada entre desiertos. Un alma entre sombras. Su nombre era Abraham. Y Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. Una promesa audaz. Abraham no tenía hijos. Su esposa era estéril. Su futuro, incierto. Pero creyó. Dejó todo atrás. Caminó por fe. Y en la arena del tiempo, la historia cambió de rumbo. Dios le cambió el nombre, de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Y aunque la espera fue larga, la promesa no falló. Nació Isaac, el hijo del milagro, el niño de la risa. Y de Isaac, Jacob. Y Jacob luchó con Dios. Y Dios le dio un nuevo nombre: Israel. Un hombre, una familia, un pueblo que nacería en medio del polvo, para brillar como estrellas en el cielo. Una nueva esperanza había comenzado. Entre los hijos de Jacob, hubo uno que soñaba: José, el favorito, el de la túnica de muchos colores, el joven que hablaba de estrellas que se inclinaban, de espigas que se postraban. Y sus hermanos lo odiaron por ello. Un día, lo arrojaron a un pozo. Luego, lo vendieron como esclavo. Y José fue llevado a Egipto. Parecía olvidado. Pero Dios no había terminado con él. A través de la traición, la prisión y el silencio, José fue probado como el oro en el fuego. Dios le dio sabiduría, y sus sueños se cumplieron. Desde las sombras del calabozo, hasta el resplandor del palacio del faraón, José ascendió al trono. No como rey, sino como el segundo más poderoso de Egipto. El salvador de multitudes en tiempos de hambre. Y un día, los mismos hermanos que lo habían vendido, vinieron a él, sin saber quién era. Pero José no buscó venganza. Extendió gracia. Lloró. Abrazó. Y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida de muchos. Así termina el Génesis. No con ruinas, sino con reconciliación. No con venganza, sino con perdón. Una familia redimida. Una promesa intacta. Una nación por nacer. El telón cae, pero la historia de Dios apenas comienza. Desde la oscuridad, luz. Desde la caída, redención. Desde un jardín cerrado, una nueva tierra prometida. El Génesis no es solo el principio de la humanidad. Es el eco eterno de un Dios que crea, juzga, pero sobre todo, promete. Un Dios que desde el principio trazó un plan para restaurarlo todo. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esta historia? ¿Sigues construyendo torres en tu orgullo, o estás escuchando la voz que llama como a Abraham? Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.